¿Qué secretos yacen bajo la vastedad del desierto? Desde el misterio de las famosas pirámides de Egipto hasta las maravillas de la antigua civilización, prepárate para desvelar los enigmas del desierto y el legado perdurable de la tierra de los faraones, los asombrosos secretos del meteorito recién descubierto. En la vasta extensión del desierto del Sahara argelino, los científicos se toparon con un meteorito extraordinario, una verdadera reliquia del pasado. Este meteorito tiene la asombrosa edad de 4.500 millones de años, más antiguo que nuestra propia Tierra. Pero no es una roca espacial cualquiera. Es un raro resto de un protoplaneta que estaba tomando forma cuando nuestro sistema solar tenía solo 2 millones de años. Este tesoro celeste recibe el nombre de Ercchek 02 o SC02. Lo que lo distingue es su desafío al tiempo. En su día, era un hervidero de roca fundida, con temperaturas de al menos 1200 grados centígrados. Tardó la friolera de 10.000 años en enfriarse y solidificarse. Imagínatelo. Dirigido por el intrépido Jean-Alex Barret, de la Universidad de Bretaña Occidental en Francia. El equipo de investigadores especula que el Ercchek 02 escapó por poco a la destrucción o absorción por parte de planetas rocosos más grandes a medida que se acercaban al radiante Sol. Pero la saga no acaba aquí. Este meteorito es una cautivadora condrita, procedente de un cuerpo que tenía una corteza y un núcleo diferenciados, muy parecidos a los de nuestros planetas rocosos. Su superficie es rugosa y arenosa, adornada con una fascinante variedad de cristales verdes, amarillos y marrones. Ercchek 02 es una cápsula del tiempo cósmica, una reliquia de otro mundo que cuenta la historia de nuestro primitivo sistema solar a través de sus matices y texturas. Es un testimonio de las maravillas que esconde la inmensidad de nuestro universo, un recordatorio de los cautivadores misterios que siguen desplegándose ante nuestros ojos. Túnel de 1.300 metros de largo bajo un templo. En 2022, Kathleen Martínez y su equipo de la Universidad de Santo Domingo descubrieron un túnel de 1.300 metros de largo bajo un templo en Egipto del período ptolemaico. Similar al túnel de Apolonos en Grecia, se cree que transportaba agua para la ciudad. Martínez especula que este túnel podría llevar a la tumba perdida de Cleopatra. Kathleen Martínez, quien pasó de ser abogada penalista a arqueóloga, lleva 15 años buscando la tumba de Cleopatra en el templo de Taposiris Magna. Durante este tiempo, ha descubierto un túnel y numerosos artefactos que revelan la vida en el antiguo Egipto. Cleopatra, una figura fascinante, es conocida por su papel en la historia egipcia y sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Su legado incluye esfuerzos por defender la independencia de Egipto y su habilidad lingüística, que incluía el egipcio para comunicarse con sus súbditos. Cleopatra era una políglota culta, versada en idiomas como el griego, el latín, el troglodita etíope y el hebreo, entre otros. Además, destacó en campos como la astronomía, las matemáticas y la economía, y se cree que escribió un tratado médico. Fue una hábil política que utilizó la diplomacia y estrategias económicas para fortalecer a Egipto. Su reinado se caracterizó por revitalizar la economía y acumular reservas de grano. Aunque su tumba sigue siendo un misterio, su legado como símbolo de poder, inteligencia y belleza persiste en la cultura. Su descubrimiento sería un hito histórico. Número 15. Cortando la piedra. Ahora vamos a volver a los materiales reales que se utilizaron para construir las pirámides. No hay duda de que los antiguos egipcios consiguieron que las piedras tuvieran el aspecto y fueran lo que ellos querían que fueran, para construirlas. Pero, ¿cómo consiguieron que las piedras tuvieran la forma que querían? Por ejemplo, las grandes pirámides de Giza se componen de más de 2 millones de bloques de piedra caliza y granito, con una piedra media de más de 2 toneladas. ¿Cómo cortaron esa roca? Es conocida por ser difícil de cortar. Ahora, mira, no estoy diciendo que fueron extraterrestres, pero fueron extraterrestres. Estoy bromeando, por supuesto. Honestamente hay respuestas reales a esto. Mirando partes de las pirámides y las áreas que las rodean, se pueden ver zonas de montaje donde las piedras originales fueron traídas y reducidas de tamaño. Algunas de las pistas provienen de marcas de arañazos que se utilizaron con cuchillas. Otras indican que se utilizaron aguas especiales y otros líquidos para marchitar la piedra y darle la forma deseada. Bastante fácil, Mark. Sí. Ahora, si haces eso el tiempo suficiente y obtienes los resultados que quieres,
No es difícil ver que puedes poner un montón de piedras en una forma consistente y luego construir una pirámide. El polvo del Sáhara alimenta las plantas del Amazonas. El desierto del Sáhara y la selva amazónica, dos ecosistemas muy diferentes y distantes, pueden parecer mundos aparte, pero comparten una conexión inesperada e intrincada a través de una nube de polvo bronceado. Este polvo, transportado a través del Océano Atlántico, resulta ser una fuente vital de alimento para la vibrante vida vegetal del Amazonas, concretamente en forma de fósforo. Los datos de los satélites de la NASA han permitido a los científicos cuantificar por primera vez el alcance de este viaje transcontinental. El polvo procede de la depresión de Bodel, en Chad, un antiguo lecho lacustre rico en fósforo. Se calcula que aporta anualmente 22 toneladas de fósforo a la cuenca del Amazonas. Para ponerlo en contexto, equivale aproximadamente a la cantidad de fósforo que se pierde con las lluvias y las inundaciones. Pero la contribución del Sáhara es aún más asombrosa si se tiene en cuenta el volumen de polvo transportado. Cada año, el viento y el clima arrastran unos 182 millones de toneladas de polvo, una cantidad colosal equivalente a 6.189.290 semirremolques cargados de polvo. Este polvo emprende un extraordinario viaje de cientos de millas a través del Océano Atlántico, con unos 132 millones de toneladas suspendidas en el aire al acercarse a la costa oriental de Sudamérica. Mientras tanto, 28 millones de toneladas se asientan en la superficie de la cuenca del Amazonas. Esta revelación del polvo del Sáhara, que actúa como fuente vital de nutrientes para el Amazonas, subraya la profunda interconexión de los diversos ecosistemas de la Tierra. Es una prueba del ingenio de la madre naturaleza, que siempre tiene trucos inesperados bajo la manga. ¿Quién habría imaginado que estos dos mundos distintos, el árido Sahara y el exuberante Amazonas, están tan íntimamente ligados? Quizá en el gran esquema de la naturaleza, tienen su intrincada arena del Sáhara para la lluvia del Amazonas. El Rey de Plata. Todos conocemos a Tutankamón, y para muchos, el descubrimiento de la tumba de este joven faraón es uno de los mayores hallazgos del antiguo Egipto. Sin embargo, ¿sabías que hay otro faraón cuyos restos son más intrigantes? Un faraón llamado Sunesis I. También conocido como el Rey de Plata o el Faraón de Plata, Sunesis I gobernó durante el tercer periodo intermedio, una época marcada por la división y la inestabilidad política, con Egipto dividido entre la región del Delta, donde Sunesis ejercía el poder desde Tanis, y Tebas, que estaba bajo el liderazgo espiritual del sumo sacerdote de Amón. A pesar de la naturaleza fragmentada del gobierno egipcio durante esta época, el descubrimiento de la tumba de Sunesis I en 1940 por Pierre Monte reveló un nivel de riqueza y artesanía que sugería que la dinastía 21 era más poderosa de lo que se pensaba. Además, el reinado de Sunesis I destaca por su duración, ya que se cree que duró entre 41 y 51 años, una duración significativa que implicaba un periodo de relativa estabilidad y fortaleza bajo su mandato. Sus esfuerzos por construir y mejorar Tanis, convirtiéndola en capital, son evidentes en las estructuras y el templo a gran escala dedicados a la tríada de Amón, Mut y Kansu, que muestran su devoción a los dioses y su papel en el mantenimiento de la vida religiosa y política del Estado. A pesar de no haber sido perturbado por los ladrones de tumbas, a diferencia de muchos otros enterramientos egipcios, la tumba de Sunesis I no sobrevivió a las condiciones de humedad del Bajo Egipto y la mayoría de los objetos de madera y perecederos ya mostraban signos de deterioro. La velocidad de la luz. Ahora, no voy a hacer una broma sobre cómo las pirámides pueden viajar a la velocidad de la luz. Eso sería estúpido, incluso para nosotros. Sin embargo, las pirámides tienen una conexión con la velocidad de la luz. Verás, algunos entusiastas se han dado cuenta de que el número de las coordenadas de la Gran Pirámide de Giza coincide perfectamente con la velocidad de la luz, y dicen que es algo más que una coincidencia. Sin embargo, ya sabemos que los egipcios eran capaces de orientar su coloso hacia el norte verdadero y alinear los puntos cardinales. Pero, ¿cómo pudieron colocarlo perfectamente para que coincidiera con la velocidad de la luz? Algunos dirían que es solo una coincidencia, pero ¿cómo podemos estar seguros? Además, sería una gran coincidencia, ¿no le parece? Descubrir las tumbas más antiguas del mundo.
Mientras unos científicos buscaban huesos de dinosaurio en el Sáhara, se toparon con una revelación asombrosa. Un vasto cementerio con unas 200 tumbas. Lo realmente asombroso es que estas tumbas contenían los restos de individuos que prosperaron en el Sáhara hace unos 10.000 años, durante una época en la que el desierto era un paisaje verde y exuberante. Este antiguo enterramiento se remonta a la Edad de Piedra y es el mayor cementerio de su época que se ha descubierto. Tras este notable descubrimiento, los científicos dedicaron otros 2 años a investigar meticulosamente la región y los restos que albergaba. Además de restos humanos, descubrieron fragmentos de cerámica, anzuelos, herramientas de piedra, arpones fabricados con huesos de animales y otros muchos artefactos. Se cree que en este cautivador paisaje florecieron 2 culturas distintas, la goboro y la veneciana. El pueblo goboro, reconocido como los Caifanes, era un grupo robusto y elevado que habitó la zona hace aproximadamente entre 10.000 y 8.000 años. Tras este periodo, una sequía milenaria asoló la región. Sin embargo, cuando el Sáhara volvió a ser fértil, la cultura tenariana se trasladó y ocupó la zona hasta hace unos 5.000 años. A diferencia de los goberro, los tenarianos eran un grupo físicamente más pequeño con diseños de cerámica distintos. Lo que realmente desconcierta a los científicos es la peculiar forma en que estos antiguos pobladores fueron enterrados. Para contextualizar, descubrieron el enterramiento de un varón tenariano adulto con el cráneo apoyado en parte de una vasija de barro. Otro varón fue enterrado sentado sobre el caparazón de una tortuga. Quizás el hallazgo más conmovedor fue una tumba con una mujer enterrada con 2 niños pequeños, con las manos entrelazadas con las suyas, todos descansando sobre un lecho de flores. Estas desconcertantes prácticas funerarias arrojan luz sobre las profundas y misteriosas costumbres de estas antiguas sociedades, dejándonos con una sensación de asombro e intriga sobre las vidas que llevaban. El santuario de 1.700 años de antigüedad con halcones sin cabeza. Hemos aprendido mucho sobre el antiguo Egipto, pero uno de los aspectos más intrigantes de la civilización es su forma de culto. A medida que continuamos con las excavaciones hoy en día, seguimos descubriendo cómo alababan y veneraban a sus dioses. En 2022, arqueólogos egipcios descubrieron un santuario de halcones en Baroniki, un antiguo puerto del Mar Rojo. Se cree que tiene 1.700 años de antigüedad y es uno de los lugares de culto más intrigantes hallados en la región. Entre los extraños descubrimientos, se hallaron 15 halcones sin cabeza en el lugar, junto con una inscripción críptica y bastante espeluznante que decía: «Es impropio hervir aquí delante». No sé ustedes, pero yo no me imagino por qué tendrían que escribir esa advertencia en un templo. Por otra parte, los antiguos egipcios tenían prácticas extrañas, así que probablemente no debería sorprenderme. Se cree que este templo estaba dedicado al dios Khunsu. En la antigua religión egipcia, es el dios de la luna, el tiempo y la curación. A menudo se le representa como un joven que lleva una coleta de juventud y el disco lunar sobre la cabeza. También se le asocia con los pájaros. Con este descubrimiento del santuario, los arqueólogos esperan que se revele más información sobre este dios y sus seguidores. Antes y ahora. Aquí hay algo que probablemente nunca pensó cuando se trata de las pirámides. Imagínatelas basándote en lo que has visto en televisión y en fotos. ¿Tienes una imagen clara en tu cabeza? ¿Cómo las describiría? Probablemente se referiría a su forma, por supuesto, pero luego llegaría a su coloración y textura, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes hoy en día. Son de color marrón y tienen todo tipo de hendiduras, y se puede ver el desgaste de estar expuestos al sol, el viento y las arenas de Egipto durante más de 4.500 años. Pero cuando se completaron por primera vez, era una historia completamente diferente. Ahora recuerde, las pirámides fueron construidas para un propósito mucho más allá de lo que vemos ahora, atracciones turísticas y lugares de estudio. Así que cuando los egipcios las construyeron, las hicieron para que fueran perfectamente lisas y brillaran al sol. Así es. Tenían una capa exterior de piedra caliza que las hacía brillar. Podían verse a kilómetros de distancia, y el sol probablemente habría cegado a la gente que las miraba directamente basándose en su luz. Pero, por desgracia, no es así como las vemos hoy. El desgaste es bastante evidente en las estructuras de piedra, y es una pena, porque podría imaginarse si aún estuvieran en su mejor forma en este momento, y lo maravilloso que habría sido verlas de cerca.
Es cierto que se podría argumentar que su lustre envejecido contribuye a su misticismo, pero casi dan ganas de verlas brillar en su forma original, al menos una vez, solo para verlo, tal y como los egipcios lo presenciaron cuando las construyeron por primera vez. Además, piense en el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a hacerlas lisas y brillantes. Probablemente hoy se horrorizarían al ver cómo han quedado. El último espectáculo de la naturaleza. Imagínese la colosal diana de la naturaleza, el ojo del Sáhara, de 40 kilómetros de ancho. Es como una invitación a un juego de dardos cósmico, tan tentador que ni siquiera los astronautas que viajan en sus naves espaciales pueden resistirse a su encanto. Es visible desde el espacio exterior, un faro celeste para los osados exploradores espaciales. En la década de los 60, los astronautas del Gemini decidieron capturar esta alucinante creación como si fuera una instantánea, por si acaso, los molestos alienígenas decidían pasarse por allí. Pero no se trataba de un simple clic. Tenían una misión. Más tarde, el satélite superinteligente Landsat se unió a la fiesta, ofreciendo visiones aún más tentadoras. Nos desveló los ojos, el tamaño, la altura y la extensión de este secreto del Sahara. Ahora, aquí es donde se pone picante. Algunos geólogos pensaron inicialmente que el ojo del Sahara era el resultado de una colisión cósmica, como si un objeto extraterrestre chocara contra nuestro querido planeta. Pero después de indagar un poco, estos expertos en rocas desvelaron la verdad. Este espectáculo geológico fue enteramente obra de la Tierra. La propia Madre Tierra fue la autora intelectual. ¿Cómo se formó esta maravilla natural en un pasado remoto? Antes de que el desierto reclamara su territorio, el ojo del Sáhara era la discoteca más guay en la que jamás hayas estado durante esta fiesta épica. Los vientos se arremolinaban, los ríos fluían y los lagos brillaban. Mientras tanto, en lo más profundo de la superficie terrestre, la actividad volcánica decidió unirse a la fiesta. Levantó el paisaje como un jefe, empujando hacia arriba capas de arenisca y rocas. Pero, como ocurre en todas las fiestas, el espectáculo volcánico tuvo que calmarse. La música se apagó, las luces se atenuaron y la erosión eólica e hídrica ocupó el escenario. Poco a poco fueron mordisqueando las capas abovedadas de roca y con el tiempo, la región se asentó y se derrumbó, dando lugar al notable ojo circular, una obra maestra de la naturaleza. Así es. El dios de la diversión. En 2022, los arqueólogos descubrieron varias piezas de joyería de oro en un antiguo enterramiento egipcio. Entre ellas hay 3 anillos, uno de ellos con Bes, el dios de la diversión. Parece una deidad interesante, ¿no crees? En el antiguo Egipto, el dios Bes era la personificación de la diversión y el disfrute. Sin embargo, también era el protector de los niños y se le consideraba un guardián durante el parto. A diferencia de los dioses típicos de la mitología egipcia, Bes tenía una apariencia única. Era un enano de cabeza grande, brazos largos y lengua protuberante. A menudo representada de forma amistosa y humorística, se creía que Bes ahuyentaba a los malos espíritus y garantizaba la seguridad y la alegría en los hogares. Su presencia era habitual en los hogares egipcios, en diversos objetos e incluso en las salas de maternidad, simbolizando su papel en la vida cotidiana y en los acontecimientos importantes de la vida. El sistema de cuevas. Dado que las pirámides son algo tan importante, la gente suele mirar el exterior y ver el interior de las estructuras para encontrar la verdad que se oculta. Pero, ¿qué hay debajo de las pirámides y de la región en la que se encuentran? Un explorador británico decía que había encontrado un enorme sistema de cuevas que estaba directamente relacionado con las propias pirámides. Incluso afirmaba que eran el inframundo del faraón. Encontró estas cuevas después de leer los registros de un explorador anterior y encontrar una grieta dentro de una tumba que conducía a un sistema de cuevas. Estas cuevas nunca fueron documentadas fuera de esos registros, por lo que constituyen un descubrimiento fascinante. El explorador escribiría sobre las cuevas en un libro y te hace preguntarte qué más hay en la zona esperando a ser explorado. Civilización perdida en el Sahara. Una asombrosa revelación arqueológica ha despertado la esencia misma de nuestra curiosidad. En el corazón del vasto Sáhara, un hallazgo de más de 100 asentamientos fortificados que emergen de las sombras de una civilización perdida hace mucho tiempo ha encendido una llama de emoción y fascinación.
Estas formidables fortalezas, antaño pertenecientes a los enigmáticos y avanzados garamantes, han tendido un puente sobre un abismo temporal que abarca desde el siglo II a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. El atractivo de este descubrimiento no se limita a las ciudades, aldeas y granjas amuralladas, bellamente conservadas, que se yerguen en alto, algunas alcanzando la asombrosa altura de 4 metros, sino que reside igualmente en la revelación de los sofisticados logros de los garamantes. Contrariamente a lo que se piensa, no eran meros vagabundos del desierto. Poseían un sistema de escritura y demostraban un notable dominio de la agricultura. Empleaban ingeniosas técnicas de irrigación y su vida fluía por canales subterráneos. Aprovechando depósitos de agua prehistóricos, cultivaban una gran variedad de productos, desde alimentos mediterráneos básicos como el trigo, la cebada, los higos y las uvas, hasta tesoros del África subsahariana como el sorgo, la perla, el mijo y el algodón. Sin embargo, es el misterio que oculta el declive de esta antigua civilización lo que nos mantiene en vilo. Los investigadores especulan con la posibilidad de que la disminución de las reservas de agua subterránea, el colapso del Imperio Romano y la escalada de conflictos en la región mediterránea fueran los factores determinantes de su caída. Es un misterio cautivador que atrapa nuestra imaginación. Este notable descubrimiento tiene implicaciones monumentales para la antigüedad de Libia y ofrece al pueblo libio la oportunidad de reconectar con su historia, reprimida durante tanto tiempo. Nos obliga a reevaluar los relatos históricos y a conceder por fin a los garamantes el crédito que tanto merecen. En las arenas del desierto se desarrolla una historia épica que reescribe los relatos de civilizaciones olvidadas y reaviva nuestro aprecio por las maravillas perdurables del pasado de la humanidad. La momia de barro. En 2021, una extraña momia reveló una inusual forma de momificación que los antiguos egipcios utilizaban para abaratar costes. Se trata de la momia de barro. Como su nombre indica, sus restos no estaban adornados con oro ni enterrados en un gran sarcófago, sino que estaban envueltos en un capullo de barro. Este peculiar método de conservación, hallado en una momia que data de alrededor del año 1207 a.C., supone una desviación de las prácticas tradicionales asociadas a la momificación egipcia. Normalmente, los egipcios empleaban una sofisticada técnica de deshidratación y envoltura en lino, con el fin de preservar al difunto para la otra vida. Sin embargo, esta momia envuelta en barro sugiere un enfoque diferente, no documentado hasta ahora en los anales de la egiptología. El descubrimiento suscita varias preguntas. ¿Por qué se momificó a este individuo de tal manera? ¿Y qué nos dice sobre su sociedad? El barro, aunque abundante, es una elección inusual para la momificación, dada su asociación con la putrefacción y la impureza en muchas culturas. Sin embargo, en este contexto, parece haber sido utilizado deliberadamente como conservante, quizá como alternativa más barata o más fácil de conseguir que los materiales tradicionales. Esto podría indicar variaciones en las prácticas funerarias basadas en el estatus social, las costumbres regionales o incluso cambios en las creencias religiosas. Además, la momia resultó dañada tras la muerte y fue enterrada en el ataúd equivocado, originalmente destinado a una mujer. Esto planteó dudas no solo sobre la autenticidad de la momia, sino también sobre su identidad. El Sahara es sobre todo roca, no arena. El desierto del Sahara, a menudo estereotipado como un interminable mar de dunas, es una auténtica maravilla que desafía esas etiquetas simplistas. Contrariamente a la creencia popular, solo un 30% de este colosal desierto está formado por arena. La vasta extensión restante es un fascinante mosaico de grava y terreno rocoso que crea un intrincado tapiz de paisajes que dejaría boquiabierto a cualquiera. Aunque las películas de Hollywood hayan pintado una imagen de dunas interminables y camellos, el Sáhara es mucho más que eso. Alberga una serie de rasgos distintivos que enriquecen su diversidad. Las salinas brillan bajo el sol abrasador. Los valles áridos serpentean entre los afloramientos rocosos, y las mesetas de piedra se erigen como antiguos centinelas en este duro entorno. Montañas, ríos, arroyos e incluso oasis se entretejen en el tejido del desierto, desafiando nuestras expectativas. Sí, ha leído bien. Por esta tierra aparentemente estéril corren ríos.
Si pensaba que las dunas eran los puntos más altos del Sáhara, prepárese para asombrarse. El pináculo de la grandeza de este desierto no es una imponente duna, sino un volcán extinto conocido como Monte Cuese. Se eleva majestuosamente hasta los 3.415 metros, empequeñece los montículos arenosos y se erige como testimonio de la extraordinaria diversidad del desierto. Así que cuando alguien mencione el Sáhara, no limite su imaginación a un monótono mar de arena. Imagínese un paisaje cautivador y polifacético, repleto de tesoros ocultos y vistas sobrecogedoras. Este desierto guarda bien sus secretos, pero a las almas intrépidas que se aventuren, les promete un viaje de descubrimientos, sorpresas y maravillas que dejará una huella indeleble en sus corazones. El Sáhara no es solo un desierto, es un mundo de maravillas que esperan ser desveladas. Transmisores de energía. Esto va a sonar a charla de extraterrestres, pero había algunas personas reales pensando en lo que esto podría ser como un avance científico, incluyendo Nikolai Tesla. Y estoy hablando en serio. Tesla creía que servían a un propósito superior y los estuvo investigando durante toda su vida. Y teniendo en cuenta todas las cosas que creó y pensó antes de su trágica muerte, solo hay que preguntarse qué potencial vio en ellas. En 1905, Tesla registró una patente en Estados Unidos titulada El arte de transmitir energía eléctrica a través del medio natural. En ella se esbozaban diseños para una serie de generadores en todo el mundo que aprovecharían la ionosfera para recoger energía. Pero, ¿qué tiene eso que ver con Egipto y sus pirámides? Bueno, los diseños que Tesla ideó eran como las pirámides. Y lo que es más, creía que las pirámides estaban perfectamente situadas en Egipto, lo que ya sabemos que es parcialmente cierto, como se ha señalado antes. Y se propuso hacer que sus propias torres y pirámides se alinearan con el lugar al que creía que las pirámides egipcias lo guiaban. Aunque nunca completó este objetivo, el resultado final habría sido una transmisión inalámbrica de energía, algo para lo que Tesla trabajó la mayor parte de su vida, desvelando los secretos del antiguo lago gigante oculto. Bajo el abrasador desierto del Sáhara, los científicos han tropezado con un asombroso secreto que desafía la imaginación. Un antiguo y colosal megalago. Prepárense para esta increíble revelación. El Sáhara no es simplemente un árido páramo de arena interminable, sino que oculta una maravilla prehistórica bajo su superficie. Un megalago tan vasto que llegó a abarcar más de 67.500 kilómetros cuadrados. Es más, esta asombrosa maravilla geológica surgió hace la friolera de 250.000 años, echando por tierra nuestras ideas preconcebidas sobre el mayor desierto cálido del mundo. La revelación de esta joya oculta se debe a los diligentes esfuerzos del geólogo Ted Maxwell y su entregado equipo. Desentrañaron este asombroso misterio estudiando minuciosamente los datos de radar, proporcionados generosamente por la misión topográfica de radar del transbordador espacial de la NASA. Es asombroso los tesoros que se pueden desenterrar simplemente examinando conjuntos de datos en momentos de curiosidad ociosa. Pero eso no es todo. Las investigaciones posteriores también revelaron rastros de un lago más pequeño que cubría una extensa región de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos, en su sabiduría, especulan que estos antiguos lagos podrían haber servido como puntos de paso vitales para la migración humana durante el Pleistoceno temprano y medio. Es como si hubiéramos descubierto un diamante de valor incalculable en medio de un montón de carbón, un oasis resplandeciente de prehistoria en medio de un desierto despiadado. Este asombroso descubrimiento reescribe el relato de la historia de nuestro planeta, mostrándonos que, incluso bajo los exteriores más duros, la naturaleza esconde secretos de una belleza y un significado sin parangón. El Sáhara, un lugar sinónimo de desolación y paisajes resecos, esconde en sus entrañas la majestuosidad de un pasado ancestral. Talleres de embalsamamiento y tumbas de Saqqara. La Saqqara ha vuelto a revelar uno de sus secretos: 2 talleres de embalsamamiento, uno para humanos y otro para animales, junto a 2 tumbas que arrojan luz sobre los intrincados procesos de momificación y las prácticas funerarias. Situados cerca del santuario de la diosa Bastet, conocido por las catacumbas de gatos momificados, estos talleres de embalsamamiento datan de la dinastía 20X, lo que revela una continuidad de las prácticas de momificación a lo largo de los siglos. Los talleres estaban equipados con lechos de piedra, vasijas de barro,
sal de natrón, un ingrediente esencial para la momificación, lienzos y otras herramientas necesarias para el antiguo arte de preservar a los muertos. El descubrimiento también sacó a la luz 2 tumbas pertenecientes a sacerdotes de distintas épocas de la historia egipcia. Una de las tumbas pertenecía a un sacerdote de alto rango y se cree que data de la quinta dinastía del antiguo reino, hace unos 4400 años, mientras la otra pertenecía a un hombre llamado Menkabair, enterrado tardíamente hace unos 3400 años. Cada una de las tumbas también estaba decorada de forma diferente, con las paredes de la del sumo sacerdote adornadas con inscripciones que representaban escenas de cultivo, caza y otros aspectos de la vida cotidiana, mientras que la tumba de Kabir presentaba grabados que mostraban a los difuntos en diversas poses, subrayando la importancia de estos individuos en sus respectivas sociedades. Citando a Filomena Kunk, los egipcios creían que lo más importante que se podía hacer en la vida era morir. Quizá por eso sus tumbas y talleres de embalsamamiento se consideran importantes y prestigiosos. A diferencia de hoy, donde la gente considera la muerte algo trágico, los funerales se hacían respectivamente, pero con rapidez. Sistema de seguridad en Khufu. Aunque ya hemos excavado la pirámide de Khufu, ¿sabías que los arqueólogos descubrieron un primitivo sistema de seguridad dentro de sus confines? Sí, has oído bien. Parece que los constructores de hace miles de años se anticiparon a los saqueadores de tumbas. Esta seguridad, conocida como máquina primitiva, consiste en un sofisticado sistema de bloques, ranuras y ejes diseñados para frustrar a los posibles ladrones de tumbas. Los arqueólogos fascinados por este antiguo mecanismo de seguridad han explorado sus entresijos, revelando una red destinada a proteger el cuerpo momificado del faraón Khufu y sus tesoros. La pirámide de Khufu, construida hace miles de años, tenía un sistema de seguridad ingenioso con bloques de granito en ranuras y pozos descendentes para proteger la cámara del rey. Aunque la pirámide fue saqueada después del reinado de Khufu, algunos investigadores sugieren que su tumba y tesoros aún podrían estar ocultos dentro. El misterio permanece sin resolver. Asimétricas. Y si usted piensa que he terminado con pequeños detalles, bueno, la Gran Pirámide de Giza es en realidad ladeada. Ahora bien, es cierto que fue diseñada para apuntar al norte, pero al parecer los constructores cometieron un error y está ligeramente inclinada. Este lado oeste de la pirámide es ligeramente más largo que el este. ¿Pero qué prueba esto? Bueno, en realidad no prueba mucho de nada. Los científicos lo toman como un alivio a nuestras propias fallas de ingeniería, porque hemos metido la pata un montón de veces en la actualidad con nuestra construcción, como hemos señalado muchas veces en este canal. Y es maravilloso saber que la brillantez de los antiguos egipcios tenía algunos puntos débiles. Mira, a veces es bueno saber que la humanidad constantemente mete la pata y nos quita la presión al resto de nosotros. Los insólitos depósitos de hielo bajo la superficie. El desierto del Sahara nunca deja de ser desconcertante, un lugar abrasado por un calor implacable, donde el hielo parece un sueño imposible. Pero bajo este horno caliente, una revelación sacudió el mundo de los geólogos y científicos del clima. Descubrieron un colosal alijo de hielo oculto. Sí, hielo. No tropezaron con este tesoro helado por accidente. Utilizaron herramientas de alta tecnología como satélites y radares de penetración terrestre. Incluso se ensuciaron las manos con perforaciones in situ. En un lugar conocido por sus temperaturas abrasadoras y la ausencia de lluvias, este descubrimiento de hielo es alucinante. Los científicos se rascaban la cabeza preguntándose cómo sobrevivía el hielo en este horno abrasador y por qué no se convertía instantáneamente en vapor. La respuesta está en la historia. Este hielo se formó probablemente hace miles de años, durante la última glaciación, cuando el Sáhara era más frío y húmedo. Las precipitaciones se convertían en hielo, quedaban enterradas bajo capas de arena y roca y se mantenían frescas y seguras. Pero este hielo tiene secretos. Contiene burbujas de aire y partículas que pueden revelar antiguos patrones climáticos. Es como una cápsula del tiempo para los climatólogos, que les ayuda a descifrar el pasado y predecir el futuro de nuestro clima. Pero aún hay más. Los astrobiólogos están encantados porque este hielo apunta a la posibilidad de que haya agua que sustente la vida en lugares aparentemente hostiles como Marte.
Si el hielo puede sobrevivir bajo el desierto del Sahara, ¿por qué no en el planeta rojo? Este descubrimiento podría ser un salvavidas para futuras misiones a Marte, o incluso descubrir indicios de vida extraterrestre en un desierto abrasador. Oculto bajo la superficie, yace un enigma helado que está reescribiendo nuestra comprensión de la historia de la Tierra y ampliando nuestros horizontes hacia las estrellas. El Sahara, el desierto crece. El Sáhara, el mayor desierto cálido de la Tierra, está experimentando una notable transformación, creciendo alrededor de un 10% en casi un siglo. Esta expansión, sin embargo, no es un mero fenómeno natural, es en parte consecuencia del cambio climático inducido por el hombre. Un estudio reciente que profundiza en los datos pluviométricos que se remontan a 1920 arroja luz sobre este intrigante fenómeno. Los investigadores examinaron meticulosamente los registros históricos y analizaron el impacto de la evolución de las condiciones climáticas en las regiones que rodean las vastas fronteras del Sáhara. Lo que descubrieron fue asombroso. Aunque los ciclos climáticos naturales desempeñan un papel en la fluctuación de este desierto, las actividades humanas están ahora en el punto de mira. No es solo la naturaleza la que está en juego, también estamos nosotros. Los científicos examinaron meticulosamente los patrones de temperatura y precipitaciones en toda África, con datos desde 1920 hasta 2013. Su atención, como un imán, gravitó hacia una tendencia desconcertante: la disminución de las precipitaciones en el Sahel, el cinturón semiárido que conecta el Sáhara con las sabanas de Sudán. Esta anomalía tenía la clave para desentrañar el misterio de la expansión del Sáhara. Normalmente, los desiertos se expanden y contraen en su transición entre fases más húmedas y más secas. Sin embargo, el crecimiento del Sáhara ha sido especialmente alarmante. La investigación trata de desvelar las intrincadas conexiones entre los cambiantes regímenes de precipitaciones y la incesante expansión del Sáhara. Curiosamente, no se trata solo del crecimiento de un desierto. Es un relato de nuestro mundo cambiante. Es una prueba de cómo nuestras acciones a través del cambio climático están remodelando incluso los paisajes más poderosos. Esta expansión nos recuerda con crudeza que debemos afrontar las profundas consecuencias de nuestras acciones y trabajar colectivamente para mitigar el cambio climático. La implacable marcha del Sáhara es una llamada a la acción, un toque de atención al que debemos prestar atención. Piedra alienígena. El Hapadia, un pequeño fragmento de piedra, fue nombrado en honor a Hipatia de Alejandría. Encontrado en el desierto libio, su origen y composición desconciertan a los investigadores. Contiene microcompuestos minerales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, ni en meteoritos, ni en cometas. La composición única de esta piedra, explorada por los científicos, sugiere que pudo formarse en un ambiente frío, alejado del calor del sistema solar primitivo, lo que desafía las teorías predominantes sobre la formación planetaria y los materiales del sistema solar primitivo. Lo que hace especialmente fascinante a la piedra Hapadia es su asociación con orígenes extraterrestres. Algunos investigadores proponen que podría ser la primera prueba tangible de una explosión de supernova de tipo 1. En este cataclismo, una estrella enana blanca acumula material de una estrella compañera hasta que sufre una explosión nuclear térmica. Este proceso, uno de los acontecimientos más luminosos del universo, esparce elementos recién formados por todo el cosmos, contribuyendo al ciclo cósmico de la materia. Y, sí, mucha gente también relacionó la Hipatia con los supuestos encuentros extraterrestres de los antiguos egipcios. Perros y un niño pequeño. He aquí un hallazgo desgarrador. Recientemente, los arqueólogos desenterraron una escena de entierro dentro de la necrópolis Phaemoesis en Egipto. Esto no tiene precedentes. Aquí, los restos de un niño pequeño, que se calcula que tenía entre 8 y 9 años, fueron encontrados cuidadosamente depositados sobre los cadáveres de 142 perros. Este inusual hallazgo, datado entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. La mayoría eran cachorros, el 80% del total. Los restos de estos animales no mostraban signos de daño, lo que llevó a los investigadores a especular sobre la causa de su desaparición simultánea. La presencia de arcilla azul en los perros
sugiere que podrían haberse ahogado debido a una inundación catastrófica, posiblemente relacionada con los embalses cercanos frecuentes en el antiguo Egipto. La relación del niño con los perros sigue siendo objeto de especulación. Es posible que se le encargara el cuidado de estos animales. Otro aspecto extraño del hallazgo es una bolsa de lino colocada alrededor de la cabeza del niño. A día de hoy, aún no se sabe la verdad sobre el niño y sus perros, cómo perecieron y cuál era exactamente el papel del niño para con los canes fallecidos. Tal vez las arenas de Egipto revelen la respuesta en el futuro. Templo del Sol de Metrilla. Enclavado cerca de la bulliciosa metrópolis de El Cairo, los arqueólogos descubrieron el templo solar de Metrilla. Este yacimiento, que formaba parte de la antigua ciudad de Heliópolis, acertadamente llamada la Ciudad del Sol, ha desvelado recientemente sus secretos al mundo, gracias a los esfuerzos de un equipo de arqueólogos alemanes y egipcios. Heliópolis, faro de la antigua civilización egipcia, ha sido venerada durante mucho tiempo como centro de culto al dios del sol Atum. Sus raíces se remontan al período predinástico. Los arqueólogos han desenterrado restos de pavimentos hechos de ceniza blanca, construcciones de adobe y piedra cuarcita que datan de la época de Horemheb, el último faraón de la 18 dinastía de Egipto. Entre estos hallazgos, también se encuentran trabajos en piedra del reinado de Somtik II, gobernante de la 26 dinastía, secciones de pavimento de piedra caliza, una estatua real aún por identificar, la base de una estatua del rey Ramsés II y una gran inscripción grabada en granito rosa. Pero tal vez, la parte más intrigante del Templo del Sol que hemos descubierto hasta ahora fue el templo más antiguo que se encuentra directamente debajo de él. Esta estructura más antigua, que data de mediados del siglo XX a.C., fue descubierta debajo del conocido Templo Solar de Nueva Zara. El descubrimiento de sellos con nombres de reyes, docenas de jarras de cerveza intactas y partes de un umbral de piedra caliza y un pórtico de entrada entre las ruinas, ofrece una visión de la vida religiosa y social de los antiguos egipcios. El descubrimiento de este templo antiguo es significativo, ya que pertenecía a un periodo en el que se erigían templos solares para consagrar a los faraones como dioses mientras aún vivían, una tradición exclusiva de la Q dinastía. En esta época se construyeron 6 templos de este tipo, aunque hasta ahora solo se habían identificado 2. La tumba de una reina desconocida. En 2015, los arqueólogos que excavaban la necrópolis de Abusier tropezaron con la tumba de una reina desconocida hasta entonces, Kentukawi II. Su identidad no ha sido muy conocida en la historia egipcia, al menos hasta que se descubrió su tumba. Se cree que fue la esposa del faraón Neferefra, también conocido como rey Ranarefrit, que gobernó Egipto hace unos 4500 años, durante la quinta dinastía del Reino Antiguo. El descubrimiento de la tumba de Neferefra II en Abusier ofrece una visión vívida de la quinta dinastía del Antiguo Egipto. Encontraron utensilios de piedra caliza y cobre, revelando detalles sobre la vida en ese período. La Q dinastía se destaca por sus innovaciones arquitectónicas y compleja estructura social y política. Se construyeron templos solares dedicados a Ra, destacando la importancia del culto solar en la sociedad egipcia. Los templos, como los de Usurkov y Nuseri en Abu Gora bin Abusir, exhiben un diseño innovador y una profunda devoción hacia Ra. Fue durante este periodo cuando Egipto contó con textos piramidales, el texto religioso más antiguo que se conoce inscrito en las paredes de las tumbas reales. También fue la época en que la formalización del gobierno y la administración dio lugar a una burocracia más eficiente. Los altos cargos ya no estaban restringidos a los miembros de la familia real, lo que indicaba una especie de democratización en la estructura de gobierno. Este cambio dio lugar a una documentación más detallada de esta dinastía en comparación con sus predecesoras. Dicho esto, el descubrimiento de la tumba de esta reina desconocida arrojó más luz sobre esta dinastía ya de por sí interesante. Construcción de precisión. Otro elemento de la construcción de las pirámides que a la gente le encanta discutir es la precisión que se empleó en su construcción. Estas son pirámides perfectamente erigidas y no son solo algo que haces y esperas que te salga bien. Los egipcios se aseguraron de que todo estuviera lo más perfectamente posible en su lugar. Por ejemplo, las pirámides de Giza están casi perfectamente alineadas con los 4 puntos cardinales.
Si fueras a las pirámides, sabrías más o menos en qué dirección está el norte, el sur, el este y el oeste. El único problema es que esas direcciones ni siquiera existían en la forma en que pensamos en ellas ahora. Entonces, ¿cómo sabían colocar las pirámides perfectamente en esos puntos? Sencillamente, se guiaban por las estrellas. Se cree que los antiguos egipcios utilizaban el equinoccio de otoño para ayudar a alinear todo de manera que estuviera casi perfecto con los puntos cardinales. Hubo incluso una prueba masiva que se hizo para ver si dicho equinoccio podría incluso haber permitido tal precisión con la colocación. Y resulta que puede funcionar. Y puesto que el equinoccio es una constante universal, y por lo tanto lo habría sido en la antigüedad, los egipcios podrían haberlo utilizado para sus propósitos de construcción. Ahora, todos sabemos que hicieron algo en ese sentido, ya que las 3 pirámides están colocadas exactamente de la misma manera. Sin embargo, aunque esta teoría es prometedora, no se puede demostrar definitivamente con facilidad. Una de las cosas más aterradoras sobre las pirámides y el propio Egipto es que, a pesar de tener registros meticulosos sobre ciertas partes de la historia, no dejaron planos sobre cómo construyeron las pirámides. Es irónico, y por eso la gente está intentando diseccionarlas de arriba a abajo, para poder aprender cada pequeña cosa posible sobre ellas, y así poder meterse en la mente de los egipcios. Y como puedes adivinar, todavía es un trabajo en progreso, pero quién sabe dónde estaremos en el futuro. ¿Quién hizo los trabajos forzados? Otro problema clave de que no haya pruebas definitivas sobre cómo construyeron las pirámides los antiguos egipcios es que han surgido muchos mitos y leyendas sobre ellas sin mucha lógica ni pruebas que los respalden. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha dicho que las pirámides de Giza se construyeron en la época en que se construyeron gracias al trabajo de los esclavos. Ahora bien, sabemos que los egipcios tuvieron esclavos a lo largo de los años, eso es cierto. Pero la cuestión de si fueron los esclavos los que lo hicieron, la construcción de las pirámides ha sido muy debatida durante décadas. Una prueba que parecía refutar la teoría eran las tumbas de los trabajadores de la construcción. Los modestos pozos de 3 metros de profundidad que se encontraron contenían una docena de esqueletos de constructores de pirámides, perfectamente conservados por la arena seca, junto con jarras de cerveza y pan para el más allá. Quizás se pregunte qué prueba todo esto. Pues piénselo así. Si estos eran esclavos y eran tratados como basura por los antiguos egipcios, ¿por qué serían enterrados con tanta precisión en el suelo y se les darían ciertas cosas para la otra vida? Recuerda, en la cultura egipcia era muy importante cómo se enterraban y conservaban las cosas para garantizar un paso seguro a la vida del más allá. Para ser claros, no eran momificados, no eran lo suficientemente importantes para eso, pero había cuidado que se puso en sus entierros y preservación. Entonces, ¿por qué iba a suceder eso si eran esclavos? Ahora, no nos equivoquemos, no fue fácil construir esas pirámides. Pero es por eso que las nuevas teorías sugieren que los trabajadores fueron cambiados con el tiempo y bien pagados por su trabajo. Pero, de nuevo, nadie lo sabe con certeza. Piedra extraña. Una peculiar piedra apareció en 1996 en el vasto y misterioso desierto del Sahara, despertando la intriga entre los científicos. Bautizada como la piedra Hipatia, desafiaba cualquier categorización, ya que mostraba orígenes extraterrestres, aunque desafiaba las definiciones convencionales de meteoritos o cometas. Estudios recientes han desvelado misterios aún más profundos, sugiriendo que podría ser anterior a nuestro sistema solar o proceder de reinos interestelares. La historia del origen de las piedras se remonta al terreno vítreo del desierto libio. Aquí, un colosal impacto frió la arena, creando el singular vidrio de sílice amarillo esparcido por el paisaje. Esta conexión alimentó la idea de que la Hipatia podría ser, en efecto, el núcleo de un cometa. Sin embargo, el verdadero origen de la piedra va más allá de la simpleza. El análisis de la composición mineral desveló su carácter distintivo del resto de cuerpos celestes del sistema solar. Hace miles de millones de años, nuestro sistema solar estaba formado por una vasta nube de polvo y gas que rodeaba al Sol. Con el tiempo, estos elementos se fusionaron en planetas y asteroides. Sin embargo, la Hipatia desafía la conformidad. Alberga inclusiones metálicas nunca vistas en ningún otro lugar, lo que desafía nuestra comprensión de los orígenes cósmicos.
Un análisis más detallado de los granos minerales de estas inclusiones ha revelado composiciones nunca vistas en la Tierra ni en ningún otro lugar. Esta revelación apunta a la existencia de Hipatia antes de la formación de nuestro sistema solar, lo que ha llevado a los científicos a replantearse la cronología de la creación cósmica. Curiosamente, mientras que la capa rocosa externa de las piedras puede haber posfechado el nacimiento del sistema solar, su núcleo interno desafía las teorías establecidas sobre la génesis celeste. Este descubrimiento nos invita a reevaluar nuestra comprensión del nacimiento del universo, reescribiendo potencialmente la narrativa de cómo surgieron los objetos celestes. La piedra Hipatia, firme en sus misteriosos orígenes, nos invita a profundizar en el rompecabezas cósmico que la rodea. Los vacíos. Si te dijera que se utilizaron rayos cósmicos para escanear las pirámides, probablemente te preguntarías que estoy hablando de extraterrestres otra vez. Y la respuesta sería sí. No, la verdad es que no. Pero se han realizado ciertos escaneos en las grandes pirámides de Giza, utilizando rayos cósmicos especiales. Así es como se llaman en realidad, y han mostrado algunas cosas interesantes que no sabíamos antes. Principalmente en las pirámides de Giza, hay un par de cámaras ocultas que aparentemente nunca han sido tocadas. El mayor de los dos vacíos se encuentra justo encima de la gran galería, un pasadizo que conduce a lo que podría ser la cámara del faraón Khufu, y que mide unos 30 metros de largo y unos 6 metros de alto. Es un gran hueco en una pirámide. El otro es más pequeño, pero no menos importante porque no está claro por qué está ahí. Algunos piensan que podrían ser cámaras funerarias adicionales o incluso salas del tesoro. Otra explicación es que se hicieron para ayudar a mantener la pirámide en una posición determinada. La pregunta también es que si esta pirámide tenía estos huecos, ¿los tienen también las otras que conocemos? El misterio continúa y ni siquiera hemos llegado a la mitad. Número 19. ¿Cómo se construyen? Sin duda, el mayor misterio que honestamente aterroriza a la gente en la comunidad científica es cómo los antiguos egipcios fueron capaces de construir no solo las pirámides de Giza, sino todas las pirámides que alguna vez hicieron. Recuerde, esto era el antiguo Egipto, por lo que no tenían cosas como maquinaria pesada, cintas transportadoras o ciertos equipos de seguridad. Tuvieron que hacer esto con nada más que herramientas básicas y la fuerza de la gente. Y es por eso que el misterio en torno a las pirámides ha durado tanto tiempo, porque la pirámide más grande de Giza mide 1,80 metros de alto y más de 1,80 metros de ancho. Eso es un montón de piedras pesadas para llevar al lugar y apilar lentamente durante un periodo de tiempo. Supuestamente, solo se tardaron 60 años en construir las pirámides de Giza, lo que deja perplejo a cualquiera que piense en el esfuerzo que supondría hacerlo. Afortunadamente, existen algunas pequeñas pistas sobre cómo los egipcios fueron capaces de llevar a cabo la tarea. Como era de esperar, se basó en un hallazgo que demostró la sencillez de los métodos de construcción. En pocas palabras, encontraron rampas en los caminos que conducían a las pirámides, y estas rampas eran suficientes para ayudar a empujar los bloques de piedra hacia arriba y colocarlos cerca de ellas. Entonces, si podían hacer eso en el suelo, ¿por qué no podían hacerlo alrededor de la pirámide? Bueno, podrían si se piensa en que era una plataforma gigante que estaba inclinada y permitiría que las piedras fueran empujadas a su posición. Eso mitigaría el riesgo para los trabajadores y aseguraría que no se agotaran tratando de llevar las piedras hasta donde tenían que estar. También existe la teoría, muy arraigada, de que los materiales de construcción se transportaban flotando por el río Nilo y luego se construían vías fluviales especiales para llevarlos desde el río hasta el lugar de construcción. Es cierto que no lo explica todo, pero ofrece una imagen más clara de lo que pudo ocurrir. Desvelando los misterios del Sáhara Verde. Prepárese para asombrarse mientras nos adentramos en una revelación que avergüenza incluso a la selva amazónica. El desierto del Sáhara, que antaño prosperó como un exuberante paraíso, haciendo que las selvas más célebres del mundo parecieran meros jardines, es un descubrimiento alucinante que destroza nuestras ideas preconcebidas. Creería que esta árida extensión fue antaño una tierra de abundancia, decorada con vegetación, lagos y un ecosistema activo. En su glorioso pasado, el Sáhara era un Edén lleno de vida.
Los científicos han revelado la extraordinaria historia de cómo se produjo esta transformación. Todo empezó hace unos 8.000 años, tras la última glaciación, cuando un sutil cambio en la inclinación de la Tierra, de aproximadamente 24.1 a los actuales 23,5 grados, desencadenó una caída de acontecimientos. Este cambio aumentó la radiación solar y encendió el monzón africano, canalizando la humedad del océano Atlántico hacia el Sáhara. Como resultado, el árido desierto empezó a brotar, con vegetación cubriendo sus arenosas dunas, y las áridas cavernas se transformaron en lagos centelleantes. El Sáhara se volvió verde y atrajo a una gran variedad de animales salvajes, como hipopótamos, antílopes, elefantes y uros, los antepasados salvajes del ganado domesticado actual. Durante un tiempo, el Sáhara prosperó como una estepa cubierta de hierba y arbustos, donde tanto los humanos como los animales prosperaban en armonía. Sin embargo, este paraíso edénico no estaba destinado a durar indefinidamente. Se produjo un cambio climático repentino, y el verde Sáhara desapareció a una velocidad pasmosa, tardando solo 200 años en volver a su estado árido. A pesar del cambio gradual de la radiación solar, la transformación del paisaje fue repentina, dejando tras de sí solo recuerdos y restos de antiguos asentamientos humanos. El lado positivo de esta historia es que el Sáhara tiene potencial para florecer de nuevo. Sin embargo, nuestra propia actividad, a través de la emisión de gases de efecto invernadero, ha arrojado una sombra de incertidumbre sobre cuándo o si este renacimiento volverá a producirse. Retratos de momias. Ahora aquí es otro descubrimiento que pone de relieve la importancia de la muerte y cómo los difuntos fueron respetados y recordados en el antiguo Egipto. Los retratos de momias de Fayum, la reciente excavación en el yacimiento arqueológico de Gursa, en la región de Fayum, identificado por primera vez en 2016, reveló una estructura funeraria repleta de artefactos. Entre ellos se encuentran retratos de momias exquisitamente detallados y fotos de las personas detrás de las momias conservadas. Estos retratos, hallados por primera vez en más de un siglo, representan a los antiguos egipcios con realismo y belleza. Este reciente hallazgo incluye retratos notablemente conservados que representan a individuos con un realismo asombroso, algunos aún con expresiones que parecen transmitir su personalidad a través de los tiempos. Además, parece que estos retratos también mostraban el estatus social de la persona. Al fin y al cabo, contratar a un artista en aquella época solo podía permitírselo una persona de alto estatus. Aunque se encontraron retratos de personas enterradas en tumbas menos intrincadas y más sencillas, la mayoría de ellos no eran tan realistas ni tan grandiosos como los del escalón más alto de la época. Lenguas de oro de momias antiguas. Hemos hablado de momias cubiertas de oro, pero se descubrió que estos restos tenían una característica peculiar. Estaban dotados de lenguas de oro. Un total de 16 de estas momias han sido desenterradas en Oxyrhynchus a partir de 2024. Al principio, los arqueólogos no sabían qué representaban estas lenguas doradas, pero hoy sabemos el motivo de estos brillantes accesorios. Lo más probable es que los antiguos egipcios utilizaran estas láminas de oro en forma de lengua como amuletos para asegurarse de que el difunto pudiera hablar en la otra vida, en particular con Osiris, el dios del inframundo. Una vez más, los antiguos egipcios creían que el oro era la carne de los dioses. Sin una lengua de oro, uno sería incapaz de hablar y conversar con los dioses a los que se enfrentaría en la otra vida. Una vez más, se trata de una práctica funeraria a la que muy probablemente solo podían acceder los más ricos de la época. Mover las piedras. Como he mencionado brevemente antes, uno de los mayores misterios en torno a las pirámides en su conjunto es cómo los egipcios fueron capaces de llevar las piedras que querían al sitio en el que construyeron. Pero ¿cómo sacaron las piedras de la tierra? Bueno, eso fue aparentemente revelado por un obelisco que se encontró dentro de la propia tierra. Estas eran áreas especiales excavadas dentro del lugar donde estaban las piedras, y permitió a los egipcios hacer algo especial. Bueno, se podría haber pensado que habían utilizado mano de obra para levantar las piedras del suelo, pero con los pasillos especiales que hicieron en las canteras de roca, podían simplemente empujar las rocas a lo largo del suelo y utilizar cosas como rampas con el fin de llevarlas a donde tenían que ir, utilizando ese genio de la ingeniería en su beneficio todo el tiempo. La línea temporal.
También señalé anteriormente que la creencia sobre la línea de tiempo de la pirámide de Giza se decía que era de unos 60 años. Sin embargo, si usted busca en otras fuentes, puede obtener algunas respuestas diferentes. La razón está relacionada con el misterio de las pirámides. No hay datos definitivos sobre cuándo se empezó y cuándo se terminó. Ahora bien, sí sabemos que se hizo para el faraón conocido como Khufu, y más tarde se hicieron otras dos que adornaban el espacio, una para su hijo y otra para su nieto. Así que estas pirámides eran un asunto familiar, como se puede ver, y solo basándonos en estimaciones, podemos decir que la primera se terminó entre el 2560 a.C. y el 2540 a.C. Pero gracias a la falta de registros, es difícil saberlo con seguridad. No podemos construir una máquina del tiempo lo suficientemente rápido como para averiguar estas cosas, desvelando los secretos de la existencia primitiva en la implacable naturaleza árida. Imagínese el desierto del Sahara, no como lo conocemos hoy, sino como un vasto mundo submarino repleto de criaturas asombrosas. Sí, ha leído bien. El desierto del Sahara fue una vez el hogar de un país de las maravillas acuáticas que le dejará asombrado. En este antiguo Sáhara, existía un mar colosal que se extendía sobre una mina alucinante 3000. Aquí está el truco. No era un mar cualquiera. Era un mar que se sumergía a profundidades de 50 metros. ¿Puedes imaginar la escala de la misma? Ahora, sumerjámonos en los habitantes de este espectáculo del Sahara sumergido. Imagínese un siluro que desafía cualquier creencia, alcanzando longitudes de hasta unos asombrosos 1,6 metros. Eso es más largo que la estatura de la mayoría de los humanos. Y si eso no le deja boquiabierto, piense en las serpientes marinas que se deslizan por estas aguas, algunas de las cuales alcanzan unos impresionantes 12,3 metros. Son monstruos marinos de proporciones épicas. Pero, ¿cuál es la causa de la existencia de estos gigantes acuáticos? Los científicos proponen una teoría fascinante: el gigantismo. Esto significa que durante su época, estas criaturas experimentaron un crecimiento fenomenal, evolucionando hasta convertirse en auténticos titanes del mar. Es como si la madre naturaleza hubiera decidido aumentar el tamaño de sus creaciones. Ahora vamos a ampliar un poco. El gigantismo no es totalmente nuevo. Es un fenómeno que ha intrigado a los biólogos evolutivos durante años. Cuando los animales viven en islas aisladas, tienden a convertirse en versiones gigantes de sí mismos. ¿Por qué? Se cree que la abundancia de recursos y la falta de depredadores crean las condiciones perfectas para que florezca el gigantismo. La carne momificada. En el antiguo Egipto, la momificación no era solo para humanos y animales. Los alimentos, sobre todo la carne, también se momificaban para el más allá. Los investigadores descubrieron costillas de ternera momificadas y otras carnes que se sometieron a procesos de conservación tan elaborados como los utilizados para las momias humanas y animales. ¿Por qué? En el antiguo Egipto, los alimentos preparados para los muertos se conservaban meticulosamente para la otra vida. Al igual que los procesos de momificación de humanos y animales, las tumbas de las personas de alto rango contenían ofrendas como costillas de ternera y rodajas de carne de cabra, tratadas con grasas y resinas para garantizar su conservación. Esta práctica subraya la creencia de los egipcios en una vida después de la muerte, en la que el difunto necesitaría sustento, lo que refleja su riqueza y la importancia de la comida en su viaje al más allá. Ballena de 141 millones de años. Este año, los científicos descubrieron en Egipto una especie de ballena en miniatura llamada Tutsidus reinensis. Con una antigüedad de 141 millones de años, esta criatura era una antigua especie de ballena en miniatura. Esta especie destaca por ser la ballena basilosaurida más pequeña conocida. Aunque su tamaño la hacía parecer adorable, al menos para ser una ballena, lo más probable es que se encontrara entre las criaturas más feroces del océano de entonces, con la misma dieta que los delfines modernos. Investigaciones posteriores revelaron que estas ballenas se alimentaban probablemente de calamares y crustáceos pequeños, a diferencia de la mayoría de las especies de ballenas actuales, que solo se alimentan de plancton. Se cree que esta criatura pesaba solo 180 kilos y medía unos 3 metros de largo. En comparación, las ballenas actuales miden entre 2,5 y 3 metros, y a veces más. El antiguo Egipto es realmente una civilización asombrosa. La Esfinge. ¿Ya te cansaste de hablar de pirámides? Bueno,
Voy a darle un pequeño desvío al otro gran monumento de Egipto, la Esfinge. Esta enorme estructura de piedra ha resistido la prueba del tiempo y se erige como otra maravilla de la ingeniería. La estatua se creó con piedra caliza en la meseta de Giza, en la orilla occidental del Nilo. Se cree que está vinculada a Khafra, hijo del gobernante que ordenó construir la pirámide de Giza. Pero aquí está el giro. La Esfinge no es su verdadero nombre. Nadie sabe realmente cuál es el verdadero nombre. Al igual que ocurre con las pirámides, existen muy pocos registros sobre la Esfinge y su construcción, por lo que su nombre solo se conoce desde hace unos 2000 años. Ahora olvídese de la miseria, ama la compañía. Creo que debería ser los misterios aman la compañía. Los textos de las pirámides. Fácilmente uno de los mayores descubrimientos de las pirámides son los jeroglíficos que revelaron gran parte de la historia de los antiguos reinos. Y los que fueron enterrados dentro de estos textos piramidales han sido meticulosamente descifrados a lo largo de los años y han pintado una imagen más clara de lo que sucedió en la antigüedad. Por ejemplo, parte de lo que estaba escrito en las cámaras funerarias eran hechizos destinados a liberar las almas de los faraones allí enterrados. También había relatos de hazañas del gobernante para cuando falleciera, para que los dioses supieran lo que hicieron por el reino. Los dioses también se mencionan en estos textos. Se han encontrado más de 200 en su interior. Es posible que haya más de estos textos escondidos en las pirámides, por lo que cada vez hay más gente ansiosa por ver cada rincón de estos espacios. La mística de las dunas cantantes. Los científicos descubrieron un fenómeno cautivador en las cambiantes arenas del Sáhara, las dunas cantantes. Esta sinfonía cautivadora, capaz de dejar boquiabierto incluso al compositor, ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Desde Marco Polo hasta Charles Darwin, los testigos se han maravillado ante los silbidos y estruendos que emanan de estas majestuosas dunas. Es como si el propio desierto intentara comunicar un mensaje profundo o ensayar para un concierto en el Carnegie Hall. Los expertos han tejido intrigantes teorías en torno a esta música mística. Algunos la atribuyen al tamaño y la forma de los granos de arena, mientras que otros la consideran la expresión de la alegría pura del desierto. Sea cual sea la causa, la experiencia es absolutamente cautivadora y atrae a aventureros y entusiastas de todos los rincones del planeta. El canto de la arena oscila entre suaves vibraciones de baja frecuencia y una orquesta sinfónica, por lo que cada actuación es única. Recientes avances científicos han permitido incluso recrear estos cautivadores sonidos en un laboratorio, pero nada puede compararse a estar en medio del vasto Sáhara, donde el desierto se canta a sí mismo. La creación de un registro melódico que resuena a través de los tiempos es la prueba viviente de la atracción que ejercen los paisajes más cautivadores de nuestro planeta. Así que si alguna vez se encuentra vagando por las interminables dunas del Sahara, mantenga sus sentidos atentos, porque puede tropezar con un concierto como ningún otro. La gran sinfonía de la naturaleza, donde el desierto canta sus grandes éxitos, dejando un recuerdo imborrable en su alma. Tatuajes protectores del parto. En el corazón del antiguo Egipto, en el seno de la comunidad artesana de Dr. El Medina, un fascinante descubrimiento desveló las arraigadas creencias y prácticas en torno al parto y la protección. Esta ciudad, que prosperó entre los años 1550 y 1700 a.C., fue el hogar de los trabajadores y sus familias que construyeron las majestuosas tumbas para la realeza egipcia. Es aquí donde los investigadores se toparon con los restos de mujeres adornadas con tatuajes protectores del parto. Los tatuajes, descubiertos en 2 momias femeninas de esta época, no eran meros adornos, sino que tenían un propósito importante. Una momia lucía un tatuaje que representaba un cuenco, un ritual de purificación, y Abés, el dios egipcio conocido por proteger a mujeres y niños, especialmente durante el parto. La otra momia, examinada mediante fotografía infrarroja para preservar su envoltorio, presentaba un tatuaje con la cuña, o el ojo de Horus, junto a una imagen de Bes con una corona de plumas y una línea en zigzag debajo, que probablemente simbolizaba las aguas refrescantes utilizadas para aliviar el dolor durante el parto. Se creía que estos tatuajes servían como súplica de protección durante el proceso del parto, invocando la benevolencia de Bes para garantizar la seguridad de la madre y el niño. Pirámides de Amenikemau. En 2017,
los arqueólogos descubrieron una segunda pirámide con el nombre del faraón Amenikemau en Deshore, Egipto, que data de hace aproximadamente 3.800 años. Este hallazgo resultó especialmente intrigante porque ya se había encontrado otra pirámide con el nombre de Kemau. En 1957, el faraón gobernó durante el Reino Medio de Egipto. Desgraciadamente, no sabemos mucho sobre este gobernante, ya que su reinado fue breve, duró solo de 1793 a.C. a 1791 a.C., mientras que a la mayoría de los faraones se les construyó una sola pirámide. Al faraón Amenikemau se le construyeron dos. Por lo tanto, estas dos pirámides siguen siendo un misterio para nosotros hoy en día. El misterioso mundo de los fósiles de dinosaurio. El desierto del Sahara, a menudo visto como un vasto y estéril páramo, esconde un inesperado tesoro para los paleontólogos. Por increíble que parezca, los dinosaurios vagaron antaño por las arenosas dunas de esta árida extensión, ofreciendo una emocionante alternativa a la maravilla ficticia de Parque Jurásico. En concreto, el Sáhara marroquí ha demostrado ser una mina de oro de descubrimientos prehistóricos, pero no se trata de fósiles de dinosaurios corrientes. Solo en el último año, los investigadores han desenterrado algunos hallazgos notables. Entre ellos está el Mansurosaurus shahinai, un dinosaurio colosal que se calcula que pesaba 5,5 toneladas. Imagínense un lagarto tan enorme. Además, en el Sáhara se han encontrado restos de plesiosaurios, esos reptiles marinos de cuello largo de la era de los dinosaurios. Sorprendentemente, algunas de estas criaturas vivían en un sistema fluvial de 100 millones de años de antigüedad, lo que sugiere que algunos plesiosaurios podían ser habitantes de agua dulce, una revelación totalmente nueva. En cuanto a lo que nos espera, las posibilidades son tentadoras. ¿Podrían tropezar con un Tyrannosaurus Rex oculto bajo las dunas del desierto? ¿Podrían descubrir pruebas de que perezosos gigantes vagaron una vez por estas arenas implacables? El futuro sigue siendo incierto, pero una cosa es indiscutible. El desierto del Sáhara esconde tesoros paleontológicos realmente espectaculares. Así que si anhela vivir una auténtica aventura a lo Indiana Jones, piense en hacer las maletas y embarcarse en una expedición al Sáhara. ¿Quién sabe qué extraordinarios descubrimientos le aguardan? Los antiguos secretos enterrados bajo el paisaje aparentemente estéril son una invitación a desentrañar los misterios del pasado remoto de la Tierra. Momia envuelta en oro. La palabra momia se ha convertido en sinónimo del antiguo Egipto. Por eso, aunque asombroso, no hay nada inusual en el hallazgo de momias y en las excavaciones realizadas en la región. Sin embargo, esta momia en particular suscitó un renovado interés por su única peculiaridad. Estaba envuelta en oro, y se cree que es la más antigua. El año pasado se anunció el hallazgo de esta momia en la necrópolis de Saqqara. La momia, identificada más tarde como Akashapes, se hallaba en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 12 metros, envuelta en capas de pan de oro que se le pegaban como los rayos del sol. El oro, un material que los antiguos creían que albergaba la esencia de los dioses, no era un mero símbolo de estatus, sino un conducto hacia lo divino. Akashapes, adornado con un brazalete de oro y una diadema, fue preparado para su viaje al más allá con meticuloso cuidado, reflejo de la creencia egipcia en el poder transformador del oro. Esta preparación tenía su origen en la idea de que en la muerte, como en la vida, se podía alcanzar un estado de existencia divina, uniéndose al panteón de dioses bajo la eterna vigilancia de la luna y el sol. Se cree que estos restos conservados tienen más de 4.300 años, lo que posiblemente le convierte en la momia más antigua que hemos desenterrado hasta ahora. Geometría. Ahora, si estás aburrido en este punto, y si las entradas no son lo suficientemente satisfactorias para ti, bueno, ¿adivina qué? Te llevaré de vuelta a la escuela para hablar de geometría, algo aún más aburrido. En concreto, hablo de la geometría que se utilizó para crear las pirámides, porque quienes la han estudiado creen que los antiguos egipcios utilizaron algunas fórmulas y geometría especiales para construirlas por razones desconocidas. Por ejemplo, se pueden encontrar casos de la proporción áurea y la secuencia pi dentro de las pirámides. Y cuando se añade eso a algunas de las otras cosas matemáticas y científicas de las que hemos hablado, uno tiene que preguntarse hasta qué punto trataron de alinear las cosas para que se vieran de cierta manera. Prótesis del dedo del pie.
¿Sabías que los antiguos egipcios utilizaban prótesis hace más de 3000 años? Estás viendo el dedo del pie de El Cairo, descubierto en una acrópolis cerca de Luxor, y es una de las prótesis más antiguas y sofisticadas jamás encontradas. Se fabricaba con madera y cuero hace unos 3000 años y se ajustaba meticulosamente al pie de su portador. Se cree que pertenecía a la hija de un sacerdote de alto rango y que se fabricó con sumo cuidado. ¿Por qué iba a importar un solo dedo? Los antiguos egipcios creían profundamente en el más allá y lo veían como una continuación perfecta de la existencia terrenal. Creían en la importancia de la integridad corporal, por lo que los embalsamadores utilizaban prótesis para recomponer y reunir el cuerpo. Entre las prótesis descubiertas, que incluían extremidades y otras partes del cuerpo hechas de materiales tan variados como lino, madera y resina, había dispositivos que podrían haber servido para fines prácticos durante la vida de sus propietarios. Pistas de granito. Cuando se trata de las pirámides, especialmente las de Giza, es importante recordar que no solo tenemos que mirar lo que hay dentro de las estructuras de piedra, sino lo que hay en el exterior de las mismas. Sí, es cierto que las tumbas de los faraones u otras personas que se colocaron en estas estructuras están rodeadas de tesoros, pero eso no explica cómo se construyeron las pirámides en primer lugar. Si observáramos el exterior de las mismas, nos daríamos cuenta de que algunos de los materiales de construcción de las pirámides no son los que cabría esperar. Por ejemplo, especialmente en la tercera pirámide, las partes exteriores son de granito. El granito, el material de construcción más duradero y caro de la antigüedad, es una de las mejores formas de juzgar el valor y las prácticas de las culturas antiguas debido al alto coste de su uso. Es cierto que cuando querían que las cosas durasen, podrían haber utilizado algo más duradero, a pesar del coste. Sin embargo, otras pirámides de Egipto no tenían eso incorporado. Entonces, ¿por qué las pirámides de Giza eran tan diferentes? Eso es lo que muchos quieren averiguar. Y muchos incluso han dicho que estas pistas secretas están siendo ignoradas por otros debido a los aspectos más llenos de tesoros de la egiptología. Pero al menos, alguien está mirando el exterior de las pirámides y viendo qué pistas guardan. Recuerde, para cosas como las pirámides, no estaban destinadas a ser maravillas del mundo, per se. Estaban destinadas a ser importantes en el presente. Así que cada pista que encontremos sobre ellas es igualmente importante. No importa lo pequeña que sea o de qué material esté hecha. Cámara oculta en la pirámide de Khufu. El siglo XIX marcó un auge del interés por la antigua civilización egipcia. Ya en la década de 1830 se realizaron excavaciones en la Gran Pirámide de Giza. Fue en la década de 1830 cuando los investigadores llegaron a la conclusión de que la Gran Pirámide pertenecía al faraón Khufu. Sin embargo, a día de hoy, seguimos descubriendo hallazgos sin precedentes en la pirámide. El más reciente es una cámara oculta que no se habría encontrado de no ser por el avance de nuestra tecnología. Los arqueólogos han descubierto un enorme corredor de 9 metros de largo justo encima de la entrada de la pirámide. Esto ha sido posible gracias a las imágenes de rayos cósmicos. Este corredor recién descubierto ha despertado la imaginación de muchos, y algunos sugieren que podría haber sido utilizado para distribuir el inmenso peso de la pirámide o para aliviar la presión alrededor de otras estructuras internas. También hay quien cree que es un pasadizo a otra cámara, aún por descubrir dentro de la pirámide. Sé que tienes curiosidad, pero, por desgracia, puede que tardemos en saber la verdad sobre este túnel. El robot. En 2020, los arqueólogos utilizaron un pequeño robot para abrirse camino a través de un pozo en una pirámide para ver cómo era en su interior. Ese pozo conduciría a la cámara de la reina, y dicho pozo era honestamente la única forma de atravesarla, ya que estaba atado a una pared falsa que había dañado la pirámide. Incluso el equipo que estaba detrás del robot señaló que les había costado mucho fabricarlo y hacerlo funcionar debido a los estrechos parámetros con los que tenían que trabajar. Cuando el robot llegó al final del pozo, utilizó cámaras especiales para grabar lo que había al otro lado. Y para su sorpresa, era una habitación con símbolos pintados por todas partes. También encontró otra piedra que el equipo no pudo atravesar. Y eso significaba que hay aún más misterios por descubrir a los que aún no hemos podido acceder. Claramente, estas pirámides son mucho más de lo que nadie pensó que serían, lo cual es grandioso y aterrador a la vez. Pistas de granito. Cuando se trata de las pirámides,
especialmente las de Giza, es importante recordar que no solo tenemos que mirar lo que hay dentro de las estructuras de piedra, sino lo que hay en el exterior de las mismas. Sí, es cierto que las tumbas de los faraones u otras personas que se colocaron en estas estructuras están rodeadas de tesoros, pero eso no explica cómo se construyeron las pirámides en primer lugar. Si observáramos el exterior de las mismas, nos daríamos cuenta de que algunos de los materiales de construcción de las pirámides no son los que cabría esperar. Por ejemplo, especialmente en la tercera pirámide, las partes exteriores son de granito. El granito, el material de construcción más duradero y caro de la antigüedad, es una de las mejores formas de juzgar el valor y las prácticas de las culturas antiguas debido al alto coste de su uso. Es cierto que cuando querían que las cosas durasen, podrían haber utilizado algo más duradero, a pesar del coste. Sin embargo, otras pirámides de Egipto no tenían eso incorporado. Entonces, ¿por qué las pirámides de Giza eran tan diferentes? Eso es lo que muchos quieren averiguar. Y muchos incluso han dicho que estas pistas secretas están siendo ignoradas por otros debido a los aspectos más llenos de tesoros de la egiptología. Pero al menos, alguien está mirando el exterior de las pirámides y viendo qué pistas guardan. Recuerde, para cosas como las pirámides, no estaban destinadas a ser maravillas del mundo, per se. Estaban destinadas a ser importantes en el presente. Así que cada pista que encontremos sobre ellas es igualmente importante. No importa lo pequeña que sea o de qué material esté hecha. Lados. Aquí hay una prueba sorpresa. ¿Cuántos lados tienen las grandes pirámides de Giza? Piensa detenidamente antes de responder. ¿Has dicho 4? Porque si lo hiciste, serías incorrecto. Bueno, técnicamente incorrecto como en todas las cosas, se trata de un cierto punto de vista, porque ha habido muchos que han notado que mientras las pirámides parecen perfectamente planas en su capa inferior, para dar la presentación de una entidad de 4 lados, si las miras desde un ángulo o desde arriba, notarás que las pirámides tienen una curvatura que se dobla hacia adentro. Y cuando las miras desde el ángulo correcto, verás que las manchas van hacia un punto, y ese punto hace que las pirámides tengan realmente 8 lados en lugar de 4. Entonces, ¿por qué es tan aterrador? Bueno, es porque duplica el tamaño de las pirámides.